Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Dos cosas al empezar. La primera, dedicarle el programa a nuestro buen amigo Alejo Vidal Quadras. El hombre está recuperándose de la intervención practicada después de un atentado político que ha tenido lugar en este país. ¿Saben quién no ha pasado por el hospital? Un tal Pedro Sánchez. Pregúntense ustedes qué hubiera pasado si el atentado lo sufre, pues qué sé yo, Borrell o López Aguilar, ¿eh? El sectarismo. Eso se llama el sectarismo, aquí y en cualquier otro país, no solo de Europa, sino del mundo. Bueno, hoy es un día triste, el acuerdo está cerrado, la investidura ya está hecha, ¿eh? Ahora dependerá el día que le quieran poner, eso nos da un poco igual a todos, pero quédense con una reflexión en el aire. Un gran país no lo tumba ni siquiera Pedro Sánchez, ni sus amigos estos de conveniencias, tampoco. Así es que ya veremos, ya veremos. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. Don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Abogado, hombre que le dedicó unos años de su vida a la política en activo, hombre que trabajó para el PSOE durante unos años, y que ahora, pues, este sí que es de los que habla claro, no como Paje, ¿eh? Cuidado. Sí, y permíteme nada más que decir que un abrazo muy fuerte para Alejo. Recordar que fue una institución muy importante porque fue vicepresidente del Parlamento y por lo tanto se ha atentado contra una persona que ha representado las instituciones de Europa. Pero bien, ¿ves? La presidenta del Parlamento Europeo minutos después estaba hablando de Alejo en la Cámara, en la Cámara Europea. ¿Por qué? Pues porque si Alejo tuvo relación con la oposición iraní, fue un mandato de la decisión conjunta del Parlamento Europeo. Nada que no se pueda defender hasta el último aliento. Esa necesidad, porque aquí los malos han sido, y parece que siguen siendo, los del régimen iraní, ese que tenía aquí una televisión, Hispan TV, que alimentaba, amamantaba a Pablo Iglesias, pero a Monedero, pero a las Monteros y a las otras y a todos los de Podemos, ¿eh? Eso tampoco es poca cosa. Don David Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, abogado? Pues muy bien, fenomenal y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno. Don Iñaki Ezquerra, analista político, un intelectual, podríamos decir, fundador del Foro de Hermoa. Muy buenas noches. Buenas noches. Una noche aciaga, me imagino, para todos, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero me sumo a ese abrazo a Alejo Vidal Quadras, porque además, casualmente, el día anterior al atentado que ha sufrido, pues nos reunimos en Arévalo un montón de amigos y estuvimos todos juntos, entre ellos Guillermo Gortázar, y bueno, pues lo que experimenté cuando escuché la noticia pues fue, lógicamente, consternación, ¿no? Claro. Don José Luis Balbás, economista, empresario, también hombre que le dedicó unos años de su vida al PSOE de antes, ¿verdad? 23 solos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, Alejo, que es además de gran amigo nuestro, ha sido 15 años vicepresidente del Parlamento Europeo, ha sido una figura política en el PP, que era presidente con 10 años de Cataluña, los mejores años del PP en Cataluña, y sobre todo pues un señor que era que fue la gran víctima de las concesiones de Aznar. De Aznar, sí, para entonces, Pujol, o de sí. los mismos de Junts y tal, ¿no? Claro. En fin, seguiremos para adelante. Él está bien, al parecer, está bien y, bueno, por lo menos de esta nos hemos salvado, ¿no? Aparentemente. De lo que no nos vamos a salvar es de lo de el papelito este de 4 folios del PSOE, que yo creo que no tiene ninguna legitimidad. Del PSOE y de Junts. Aquí pone eso. Y al otro lado, ¿sabes lo que pone? Tiene ninguna ¿Sabes lo que pone legitimidad, al otro lado o no? Ni tiene el dinero para Balbás, pagar esto. Escúchame, al otro lado que pone. Junts. Pues el papel entonces es del PSOE Puigdemont. Y de Junts. Puigdemont, sí. De los dos. No, pero no es así. Realmente el 99% es de Junts. Es de Junts. Y luego uno Santos que había por ahí que Ferran, decía que era el secretario de organización del PSOE, que decía. Sí. Pero es un señor que no tiene. El 99% Santos Ferran, son los recursos de España. Es un señor que no tiene ninguna formación política, como se ha visto, No tiene mucho ninguna, menos jurídica. Ninguna formación, déjalo ya. Ni formación, ni nada. Si entramos en eso, José Luis, tenemos que decir que el 99% ni de Junts ni del PSOE, son los
recursos de España que se trasladan y se van de un sitio para otro. Sí, nos ha costado el voto a 2.000 millones de euros con nuestro dinero, por lo tanto es ilegítima la firma de esto. Ellos no pueden disponer, ni el gobierno puede disponer de 2.500 para comprar cada voto. Eso es lo que ha costado directamente, además de la amnistía, el referéndum, el mediador internacional y semejantes payasadas más que esperemos que no se logren. Porque es tan ilegal este acuerdo, que es un intento de golpe de Estado, realmente. Yo creo que va a ser fallido, absolutamente, por muy chulo que se ponga, por las 6 televisiones archicompradas, por el ridículo que está haciendo, porque está haciendo un ridículo. El PSOE puede desaparecer de este viaje. Es un PSOE autócrata, no le cree nadie. Yo creo que los españoles deben dejar de ir a las manifestaciones del PSOE. ¿Pero para qué van a cerrar? Pues eso ya no tiene entidad, eso debe tener 150. Yo creo que no deben de ir. Donde deben ir es a Sol y a la Gran Vía. Cada uno opina lo que le da la gana, porque es darle importancia a quien no la tiene. Quien no tiene importancia ya, en mi opinión, es el PSOE. Y es Pedro Sánchez, que es el que ha hecho esta mamarrachada de intento de golpe, porque es un intento. No lo debemos dar como válido, nunca. Los españoles nos quiere, con la amnistía, cargarse la justicia, pero se lo está diciendo Europa, por escrito, el consejero de justicia. Y el de Hacienda le está pidiendo las cuentas de los 37.000 millones que no saben dónde están. Que no saben. Y entonces, esto desde luego, no tenemos que parar hasta que no se pare el golpe. Por eso hay que ir, y no tenemos que ir a Ferraz las veces que haga falta. Porque a Moncloa no te dejan llegar, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa, no? No, pero si yo digo Gran Vía. Yo también iría a Moncloa en lugar de a Ferraz, pero ahí no te dejan. No llegan ni a kilómetros. Pues yo, Sol, Gran Vía y Colón. Bueno, lo tengo muy claro. A lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que decía aquel. Me interesa mucho quién explica el acuerdo. Desde luego no vamos a escuchar a Santos Cerdán, ¿para qué? ¿No? El recogedor de verduras de Milagro, Navarra, no. Eso no vale para nada. Puigdemont, lo primero, en que esto es un relato compartido. Dice, ¿pero el qué? Los agravios de la corona española se remonta a 1714, se remonta a la amnistía al 2014 también. Bueno, esto es escandaloso, pero óiganlo porque este es el que lo escribe y este es el que ha dicho sí, y esto es lo que comparte el PSOE, que es lo grave. El conflicte, i ho diu el document, arrenca quan els decrets de nova planta de la monarquia espanyola aboleixen les constitucions i les institucions seculars de Catalunya i liquiden la sobirania històrica que teníem. Aquest és el cor del problema. I aquest problema calia assenyalar-lo i acordar-lo com a relat compartit del conflicte. La persecució de la nostra llengua, de la nostra cultura i de les nostres institucions és, a partir d'aquest acord, un relat compartit. Lo han entendido todos, ¿no? Después de este acuerdo es una revisión histórica compartida de los dos que firman el acuerdo global. Es decir, ha habido una corona española, la democracia y antes de la democracia, que ha ido contra los derechos de Cataluña, contra el idioma, contra la cultura, contra las instituciones, y eso es lo que hay que corregir según este documento, insisto, conjunto. El PSOE asume el discurso de Puigdemont en esta materia. Iñaki. Sí. Bueno, yo me apunto a lo que dice Balbás, de que no hay que darlo por válido. Es decir, que yo en este momento creo que lo que no hay que es incurrir en derrotismos y en dar por hecho que Pedro Sánchez ha salido con la suya. Es decir, que todavía hay un largo recorrido para esa amnistía y para todo lo que conlleva. Pues me parece que es un momento efectivamente de una gravedad extraordinaria y además, pero hay signos, yo apuntaría a los signos esperanzadores, o sea que prácticamente todo el cuerpo judicial se haya manifestado en contra, que no tenga defensores, es decir, que este pretendido acuerdo, esta mamarrachada, como dice Balbás, que no tenga defensores en la judicatura, me parece importantísimo. Es decir, que yo el temor que tenía era a que se creara una atmósfera de discusión, es decir, que por un lado estuviera la Asociación Profesional de la Magistratura en contra,
que se pronunció con un texto. La primera, pero que luego pues se suma en contra, hubiera una respuesta por parte de Jueces para la Democracia, por ejemplo, fiscales progresistas. Entonces, ya el silencio que han estado guardando hasta hace unos días ya era sintomático, pero el hecho de que al final la propia Asociación de Jueces para la Democracia y en fin, todas las asociaciones judiciales y todo el mundo ya digo, de la judicatura, incluidos los fiscales, se hayan posicionado en contra de este documento y lo hayan descalificado, me parece que es un signo esperanzador. Es decir, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Va a intentar validar un texto ridículo? Porque es ridículo, es entre ridículo y macabro, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que, por un lado, todos los representantes públicos estará bien que se manifiesten en contra, pero todo lo que sea movilización ciudadana también creo necesaria, eso sí, cívica y pacífica. Por supuesto. Bueno, es que lo es que lo otro son unos reventadores. Luego hablaremos a lo largo del programa de los reventadores, pero hay que ir porque esas imágenes recorren Europa. Y eso es muy importante. David Gómez. Bueno, desde luego que a las manifestaciones hay que ir, pero yo quiero analizar todo lo que ha ocurrido en el mundo judicial en las últimas horas. Es decir, todas las asociaciones de jueces, digo todas, que habitualmente no es así, siempre hay alguna que discrepa, han estado en contra de toda esta situación y han emitido comunicados en contra de esta situación. El Colegio de Abogados, es decir, el Colegio de Abogados de Madrid emitió ayer un comunicado, además poniéndose frontalmente en contra de una cosa que recoge ese acuerdo, que es la revisión de las sentencias por parte del Poder Legislativo, que eso es una aberración jurídica absoluta y que dinamita la división de poderes, la dinamita entera. Es decir, no se puede revisar mediante comisiones de investigación en el Parlamento aquellas decisiones que se hayan tomado en sede judicial. Y ese comunicado, ese acuerdo, deja la puerta abierta a que esto se pueda hacer. Entonces, es algo terrorífico que yo creo que ningún jurista, sea de derechas, de izquierdas, del centro, ningún jurista debe de permitir. Porque si tenemos un España en separación de poderes, va frontalmente contra ellos. Y luego vemos cómo, para que alguien sea presidente del gobierno, por 7 votos, 7 escaños, tenemos que vender España entera. Es decir, hemos removido España entera. Acordaros que hemos hablado en esta casa de cuando ha tenido que entregar y rebajar los delitos de malversación, etcétera, etcétera, para un fin político también. Ahora lo mismo. Ahora no solo eso, sino que encima nos cuesta dinero a todos los españoles. O sea, alguien tiene que parar esto. No sé quién es, pero alguien lo tiene que parar. Alguien tiene que decirle a este señor que no se puede ser presidente del gobierno a costa del bienestar de los españoles y a costa de la unidad del Estado. No se puede. O sea, yo creo que el Partido Socialista ha dinamitado, pero vamos, de una forma radical, el pacto constitucional. Miguel Ángel. Mira, hay mucho que hablar sobre el acuerdo, porque el acuerdo al que han llegado Junts y el Partido Socialista no tiene desperdicio. A mí me gustaría apuntar 2 ideas en un primer momento. La idea de que se ha destruido, o se ha intentado destruir, o se ha debilitado, para decirlo en unos términos más entendibles, se ha debilitado el Estado de Derecho interior y exteriormente. Es decir, todos los países del mundo que no conocen España, que no saben lo que pasa en España, que solo escuchan lo que dice el presidente del gobierno, lo que dicen los periódicos más importantes, han sabido, por boca del presidente del gobierno, que en España los jueces van al dictado de no sé quién, supongo que será del presidente del gobierno, para vengarse de los separatistas. Que los procedimientos que habían abierto eran unos procedimientos vengativos para perseguir a las personas, porque eso es lo que significa el lawfare. Eso es lo que significa, y es por eso por lo que todas las asociaciones de magistrados, ya hasta Jueces por la Democracia, han dicho, oye, hasta aquí hemos llegado. Es gravísimo porque, mira, lo más importante para un país en el mundo es tener una posición política. Eso le da el poder político y el poder económico. Eso nos da el futuro, eso nos da nuestras pensiones, eso nos da nuestro poder de nuestras empresas en todo el mundo. Es la base de todo. Eso nos permite, por ejemplo, le permite a Inglaterra tener el control de submarinos en Gibraltar, por poner un ejemplo. Eso da poder y eso da dinero. El perder ese poder en el mundo es tremendo.
todos los países del mundo ahora mismo piensan que en España los jueces actúan al dictado del Ejecutivo o del que sea para vengarse. Eso es lo más grave, es un torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho. A mí eso es lo que me parece más grave. Y segundo, hay más cosas, pero he pensado en dos que me parecen importantísimas. Y segundo, Puigdemont y todo el independentismo estaba a punto de fenecer. Estos ya la convivencia la habíamos rescatado. La convivencia en este país ya iba por otros derroteros. Sí, había muchas concesiones a ERC, que gobierna en Cataluña, la Generalitat, sí que hay muchas concesiones, pero se había rescatado. Incluso se había dicho, no, los indultos lo hemos hecho para rescatar esa convivencia. Eso ya estaba, no necesitábamos nada. Prácticamente Puigdemont estaba contra las cuerdas a punto de ingresar en prisión. Se le ha rescatado y se ha rescatado el incendio en las calles. Lo digo, lo siento el decirlo así, pero se ha rescatado ese debate incendiario, ese debate de independentismo contra España, ese debate se ha puesto otra vez encima de la mesa. Gente que ya no tenía fuerza. A esa fuerza, que nos hemos referido tantas veces, esa fuerza es la que se les ha dotado con este acuerdo. Se les ha dado el ímpetu, se les ha vuelto a poner en un sitio sustancialmente importante. La gasolina. Y se les está permitiendo decir cosas, barbaridades del estilo de que el rey pues está detrás de los jueces, que los jueces les han perseguido, que... Todas estas barbaridades se están asumiendo como si no pasara nada. Esto es un torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que... ¿Qué ha roto ahora, José Luis? Simplemente Ya te lo pongo yo. Ya te lo pongo yo, que si no, así acabaremos antes, ¿sabes? Esto es una jugada de Santos Ferrán. Sí. Anda. Bueno, el pacto del PSOE, que son 4 folios, esto es absolutamente infumable y yo creo que no lo pueden ni firmar, porque se están apropiando de un dinero que es de España, de los 15.000 millones, se están apropiando de que van a convocar un referéndum según el artículo 92, no lo pueden hacer, de una ley de amnistía que es absolutamente ilegal, aparte de lo que digan los lameculos de sus 6 televisiones, que son falsos y que eso es un fake permanente todo el día diciéndolo, ¿sabes? Además del tema del mediador es una risa, como lo de que en relaciones internacionales van a ser igual que España. Una cosa, una región ahí que es Cataluña, muy bien, que tiene el 19% del PIB, que siempre ha estado chupando de España desde hace más de 100 años, chupando. Cataluña ha recibido 135.000 millones de euros de financiación extraordinaria que nadie de los españoles les vamos a pagar, independientemente de que cancelen 15.000. 135.000 de financiación extraordinaria, de los cuales 46.000 millones en el periodo de Pedro Sánchez. Pedro, 46.000 en tu periodo a Cataluña de regalí, que es el 33% de todo que se ha dado a las comunidades autónomas. O sea, cuando tiene el 19 del PIB, le da el 33. 46 millones de euros les has dado tú. 46.000. 46.000, que totalizan 135.000 con lo que tenía de FLA, que venía de Mariano Rajoy, ¿sabes? Entonces eso los españoles ni lo queremos pagar, ni se lo vamos a pagar, ni es legal que se lo pague. En primer lugar, porque nuestra deuda, el 80% está fuera de España y es un fraude a acreedores. Esto es un fraude a los fondos de inversión que tienen el 80% de la deuda española, que no quieren tener deuda catalana. Eso no quiere nadie, porque eso estaría en un default absoluto, o sea, en una quiebra absoluta. Entonces, claro, que nos digan aquí estas mentiras, oye, que debes 135.000 y que se te está pagando 2.000 millones por voto. No puede pagar Pedro Sánchez sus 7 votos de Junts con 15.000 millones nuestros. Que no, es nulo, es una apropiación indebida de dinero para un pago de él de 7 votos, de mierda. ¿Vale? Eso es lo que son. Entonces no se puede aceptar que el revisionismo económico y político que este señor está haciendo se le dé por válido, porque es un golpe de Estado, absolutamente. Un golpe de Estado de uno que no tiene ni fuerza.
porque ni tiene el Senado, que el 65% tiene que ir contra él y no hay que dejarse que se cargue las instituciones. O sea, nosotros tenemos un Consejo General absolutamente legítimo, más que él, que la votación ha sido 10-5, ¿eh? Y eso es, por más golpes que quiera dar, harto golpe ha dado el ridículo del Tribunal Constitucional con el padre y hijo ese que tiene ahí, que eso hace reír a las vacas ya, ¿eh? Se llama Conde Pumpido, ¿sabes? Entonces ya, que esa es la única defensa que tiene para que la amnistía pase. Pero ¿quién es Conde Pumpido? Es ilegítimo ahí, es una persona que sabe todo el mundo que está desacreditado y que ha entrado de manera irregular ahí, porque ahí estaba y tenía que haber seguido en funciones por lo menos 3 o 4 meses más, porque ya estaba ahí a punto del gobierno, con maniobras orquestales, y no se puede decir que lo que juzgue ese tío vale. No vale, porque no es legítimo, ni él ni los otros 2 ministros que han entrado en el Constitucional, o sea que ya vale de bobadas. Eso no vale, porque no es manera legítima para convocar un referéndum, una amnistía y demás payasadas. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Insisto, Puigdemont, claro, está eufórico y es el único que cuenta y podemos acreditar por sus palabras la gravedad de todo esto. Es un acuerdo, dice Puigdemont, que hay que seguir porque hay una enorme desconfianza hacia Sánchez. Así es que esto va a ir paso a paso y si no avanzan esos pasos, pues va a romper el gobierno. Vamos a escucharle. De manera que, a diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a cambio de nada ha anat a la paperera de la història. Acuerdo para ahora. O sea que a cambio de nada no va a haber nada y que la pistola va a estar en la sien de Pedro Sánchez. Pero eso a Pedro Sánchez, pues no le importa nada. Porque si mañana se os ocurre pedir la provincia de Huesca, ¿la vais a dar? Se la va a dar Sánchez, da igual. Estamos en esa fase. Por cierto, me ha interesado muchísimo lo del mecanismo de verificación internacional. Per això hem reclamat, i jo personalment ho he fet moltes vegades aquests llargs anys d'exili, que qualsevol negociació amb l'estat espanyol, sigui amb el govern o sigui amb els seus partits, compti amb un mecanisme independent de verificació i de seguiment dels acords. Una tercera part que sigui present sempre en les converses, que acompanyi sempre el procés negociador i que verifiqui sempre el compliment dels compromisos de les altres 2 parts. Naturalment, si és un mecanisme independent, no pot ser ni català ni espanyol. Mecanismo que vigilará a ver si aquellos que querían incorporar a la amnistía sin tener nada que ver cuentas que tienen con la justicia, con el procés, Laura Borras, Gonzalo Boye, en fin, ya saben, todo eso, que vaya liberándoles de procedimientos, que arregle el tema de la financiación de Cataluña, la consideración de nación. El referéndum, que este mes empiezan negociaciones porque quieren compromisos. Ayer lo contaba con más precisión Laura Borras. No va a haber un mediador internacional, va a haber 4. Las reuniones se van a celebrar fuera de España, pero ¿todo esto qué es? Escuchemos a Laura Borras. És a dir, el president Puigdemont el que ha negociat és un mecanisme de verificació internacional amb 4 membres, amb reunions que tindran lloc fora de l'estat espanyol i, per tant, ell participarà en aquestes reunions, seran fora de l'estat. O sea que la ley de amnistía se escribe en Bruselas y la verificación se hace fuera de España para que pueda ir Puigdemont a las reuniones. Vigilancia extrema a los contenidos del pacto. Iñaki. Sí. Bueno, en el propio texto ya aparecía la palabra conflicto al principio. Esto ya me recordaba viejos tiempos, es decir, que cuando Rodríguez Zapatero llevó el famoso proceso de paz a Estrasburgo y a Bruselas, lo que pretendía era, lo que en términos de nacionalistas, la internacionalización del conflicto.
Esto es lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez, es decir, que humillarnos, humillar a la nación española, con todas estas figuras, además de mediadores, o sea, ya solamente, no sé, ¿qué le falta? Pedir que vengan los cascos azules a Ferraz para garantizar la paz, es algo absolutamente demencial. Yo señalaré una cosa, estamos hablando mucho de Pedro Sánchez, pero el problema aquí es todo el equipo que le rodea, todo ese gobierno, todo ese partido, y un modelo, vamos a llamar civil, entre comillas, que ha nacido últimamente, que es el lumpen anticonstitucional. Es decir, que este gobierno se comporta como verdadero lumpen político, y luego, aparte de eso, luego es que tiene un cierto sector de su militancia que se está encargando permanentemente de agredir a quienes opinamos en los medios. Cualquier artículo que uno escribe luego tiene unas respuestas absolutamente agresivas y fuera de lugar, con una violencia extraordinaria. Entonces, o sea, aquí hay un ingrediente de momento, de violencia verbal, de un nivel extraordinario. Y esto es lumpen anticonstitucional. Estamos hablando de lumpen político, es decir, que esto es lo que ha traído Pedro Sánchez a España. Aparte de, por supuesto, una división que nos remonta a momentos muy tristes, pero esto que llaman la polarización de la sociedad española, cuando por lo menos se está intentando escenificar, porque luego a la hora de la verdad yo creo que hay mucha gente que no está por la labor y puede estar en oposición al gobierno, y en oposición a estas barbaridades, pero que no está por la labor de crispar la calle ni de nada parecido. Y luego termino, lo más grave de este documento es el término que introduce del lawfare, el llamar judicialización de la política a las sentencias que haya contra los que han subvertido el orden constitucional. Esto me parece de una gravedad extraordinaria, es decir, que primero ese es un párrafo macabro, es decir, que, insisto, porque, claro, es que no solo eso, es que no solamente puede anular las sentencias de los jueces por una comisión que se cree en el Parlamento, en las Cortes, sino que es que, además, es que esos jueces pueden acabar siendo acusados de prevaricación, es decir, que el prevaricador puede acabar convirtiendo a un juez en acusado y de prevaricación. En fin, es algo tan demencial. Yo creo que esto es un momento grotesco de la vida española, es un momento esperpéntico. Creo que este señor lo que quiere es lo que en su día intentó Arzallus y en una medida logró, que es quiso llevar a la sociedad vasca a una situación de verdadero paroxismo, y lo que él está intentando, Pedro Sánchez, es eso, llevar a España a una situación de paroxismo y de división de la propia sociedad, que es lo que tenemos que impedir. David Gómez, González. Déjame hacer una reflexión, Iñaki. Tú que estuviste el otro día en Arévalo, y que yo soy de Ávila, con lo cual soy castellano de los viejos. Eso todavía no. Bueno, todavía viejo del todo, pero vamos en ciernes. Pago de deuda. Liberar o perdonar delitos que han ocurrido durante el proceso, políticos, llámalos como quieras. Dinero por doquier. Controlar el poder judicial. Romper el Estado de Derecho. Y yo la pregunta que me hago es, si hay una negociación entre dos partes, ¿qué gana la otra parte? Es decir, el conjunto de los españoles, los habitantes de Castilla y León, ¿qué ganamos con esto?
Es decir, ¿qué gana Extremadura con este pacto? Es decir, porque aquí parece que los que hemos puesto la cara somos nosotros y los que están recibiendo, y el dinero, y los que están recibiendo, por otro lado, son los políticos independentistas. Ojo, ni siquiera los catalanes, porque aquí no estamos hablando, hemos hablado de los trenes, es decir, que ya veremos, es decir, de los trenes, pero no hemos hablado como en otros acuerdos de gobierno donde se ponía encima de la mesa dinero, infraestructuras, etcétera, etcétera. Hasta el PNV está reclamando la seguridad social. ¿Y todo esto para qué? Para que no gobierne la derecha. Fijaros el bien mayor. Fijaros, es que es la pera. Es decir, para que no gobierne la derecha, cuando Junts y PNV son derecha. Es decir, que no gobierne la derecha, pero que gobierne la derecha independentista, que es la que está controlando en este momento todo lo que quiere, hace y deshace. Entonces, explique esto bien, es decir, para que no gobierne la derecha, yo pacto con la derecha independentista y además me bajo los pantalones, entrego el Estado de Derecho, entrego todo a cambio de nada. A cambio de nada, porque realmente al conjunto de los ciudadanos españoles no se beneficia en nada en esto, todo lo contrario. Se levantan viejas heridas, hay gente que sale a la calle, gente que no le gusta, se pone todo el mundo en contra, los jueces, los abogados, la sociedad civil, todo el mundo patas arriba. Y la pregunta es, un señor que vive en Extremadura dirá, ¿y esto a mí? ¿Qué me lleva? Si a mí el tren que llega a Extremadura todavía no ha llegado. Es decir, o sea, fijaros la que ha montado Pedro Sánchez por estos 7 votos, el batiburrillo de cifras que antes ha contado Balbás, solo y exclusivamente para que un señor con los medios del Estado, repito, con los medios del Estado, porque tú usas tus medios políticos, usas los medios del PSOE, oye, son los medios del PSOE, pero no los medios del Estado, o sea, con los medios del Estado y repartiendo a destajo todo lo que a ti te interese, consigue ser presidente del gobierno. Hemos visto millones de pactos con los independentistas a lo largo de la historia, ¿no? Jordi Pujol, con Aznar, con el PSOE, es decir, ha pasado muchas veces, pero nunca se ha llegado a jugar con el Estado de Derecho y nunca se ha tocado, nunca jamás, el mundo judicial, ¿no? Que es algo, o sea, un tío que está en Bruselas, que ni siquiera ha sido juzgado porque se escapa, es decir, porque no somos capaces de echarle el guante, que está inhabilitado para ejercer política, es el que está dirigiendo todo este asunto. Pero lo más grave de esta historia es que encima el tío es de derechas. Y Pedro Sánchez dice que para que no gobierne la derecha, pues vamos a hacer un cordón sanitario y le entregamos la llave a la derecha independentista de ambos lados. Miguel Ángel. Sí, siguiendo por esa línea, porque es a mí casi de lo que más me preocupa es lo que decías ahora mismo. Lo que estabas comentando, es una de las cosas, una vez ya dichas algunas, esa es una parte importantísima. Se ha instalado el debate en la sociedad de que es necesario este acuerdo para que no pueda gobernar la derecha. Ojo, no para que gobierne, sino para que no pueda otro gobernar. Es un debate perverso. Es un debate falso, es un debate absurdo. Es falso por lo que... Antidemocrático. Total y absolutamente. Pero mira, es falso por lo que decías hace un momento, porque, oye, ¿cómo que es eso de que no gobierno con la derecha? Si estás gobernando con uno que es más de derechas que el grifo del agua fría. O sea, es lo más de derechas que ha habido en este país, Puigdemont. Entonces no me digas que esto es para que no gobierne la derecha, porque no es verdad lo que lo estabas diciendo ahora mismo. Pero es que además es antidemocrático. Es absolutamente antidemocrático. Oye, si quieres gobernar, tienes o bien que ganar las elecciones en las urnas, que es lo que se puede hacer, y si no las ganas, llegar a unos acuerdos con afines. Y esa es la clave. Lo que no puedes llegar es acuerdos con gente que no tiene nada que ver contigo, porque estás pervirtiendo las promesas que les has hecho a tu propio electorado. Contigo, que son enemigos declarados del Estado español. Pero fíjate, toda la militancia socialista y todos los españoles de bien que están viendo este acuerdo y que se le está intentando instalar este debate en la cabeza. Oye, no, que esto lo hacemos para que no gobierne Feijóo, que eso es más o menos el ogro, que eso es horrible, que eso es la ultraderecha, que ese es Pinochet, que eso es lo peor, esa vendría la dictadura. Y claro, dices, primero que vamos a decir esas cosas de Feijóo ya de por sí lo que significa, ¿no? Pero además, oye, que tú tienes que aceptar lo que dicen las urnas, que no puedes venir aquí a decir que no, que lo que hagas es porque tiene una motivación que está por encima de todo. Y la gente se lo está creyendo. Y hay que desarmar este debate como sea. No puede nadie decir que esto se hace para gobernar. No es verdad. Porque si lo haces por eso, es absolutamente perverso, es absolutamente contrario a la democracia. Es lo peor que ha pasado en España si lo haces por eso. Hazlo porque estás convencido de que tienes que dar la amnistía. Hazlo porque estás convencido de que tienes que socavar el Estado de Derecho. Hazlo por eso. Anida otra falsedad.
no, es que hay que, como sea, mantener un gobierno progresista. A ver, demuéstreme usted cuál es el progreso que ha traído a la sociedad española el gobierno de Sánchez, el que ha terminado una legislatura. Demuéstremelo usted, por ejemplo, en términos de Producto Interior Bruto per cápita, que estamos como hace 50 años. Demuéstremelo usted en el plano de lo que usted quiera. Una reforma laboral que nos ha llevado a tener un paro extraordinario, escamoteado, tramposo. No hay ningún progresismo en el gobierno de Pedro Sánchez. Y demuéstremelo, añado, y para añadir a eso que has dicho, que suscribo, demuéstremelo en el plano de la igualdad. Porque este es el pacto de la desigualdad. El PSOE nace para eso en la democracia. El PSOE defiende la igualdad de todos los españoles. Esto es el pacto contra la igualdad. Este es el pacto de la gran desigualdad. Es el pacto de los derechos históricos. Es el pacto del carlismo. Es el pacto de otras cosas, pero es el pacto contra la igualdad. No estamos hablando, que lo habéis nombrado ahora, no sé quién lo habéis nombrado, el tema de la seguridad social. Es que la seguridad social ya se ha pactado, ya está pactado. La seguridad social pasa a gobernarse desde la agencia tributaria. Pero era la gran... siempre hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, lo que se está ya es trasladando nuestras futuras pensiones, se están poniendo en riesgo para llegar a un acuerdo. ¿Para qué? ¿Un acuerdo para qué? Para 7 votos y gobernar. Pero bueno, para eso gana unas elecciones... Gana unas elecciones, pacta con los que son afines a ti, pero no pactes cosas que van contra España. Esto hemos pasado de una desigualdad material, que eran estas cosas, que era darle los 1.276 euros por familia que va a tener que pagar para pagar 15.000 millones que le soltó a Esquerra, que eso tampoco hemos dicho nada. No. 1.276 euros que va a pagar cada familia de las que nos están viendo, cada familia de españoles, cuando paga el 20% de su compra, cuando va al supermercado, el 20% va a ir, hasta que llene los 1.276 euros, a pagar eso que ha pactado con RC. Es decir, no se está dando dinero de uno que está pactando, se está dando el dinero de las familias, se está dando el dinero de la gente que nos está viendo ahora. 1.276 euros por familia. De los impuestos de sus compras. De sus compras, de lo que gasta. Una pequeña puntualización muy rápida. Es decir, se está dando ese dinero para nada, porque el PSOE, en el relato que hace, es decir, esto es un pacto de legislatura, y acabamos de escuchar a Puigdemont que, bueno, que de pacto de legislatura no. Veremos si se va cumpliendo, y si no se cumple, pues, o sea, ya estamos, como bien decías antes, con la pistola apuntando, ¿no? Sí, pero bueno, lo que no tenemos que dar es validez a un acuerdo que es nulo de pleno derecho, porque nos usurpan dinero, 2.000 millones por voto, que es como mejor se explica, porque están comprando votos. O sea, no es una redistribución de la riqueza, no, es una compra de votos para un señor que se llama Pedro Sánchez, que quiere volver a ser presidente del gobierno por 4 votos, porque esa es la diferencia que hay, ¿no? Cuando todo el país y todas las grandes instituciones están en contra. Mira, jueces y juezas, por unanimidad, todas las asociaciones, incluido Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, luego lo veremos. Tal, todos. Luego, los inspectores de Hacienda, la Asociación de Inspectores de Hacienda, o sea, que es la agencia tributaria. Luego, los inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, en defensa del Estado de Derecho. O sea, que claro, la Seguridad Social es 200.000 millones más trabajo, o sea, estamos hablando de grandes partidas, ¿eh? Entonces esto, ¿por qué negocian ellos cuando tenemos aquí instituciones que tienen que defender el Estado? O sea, uno que es secretario de organización del partido ese que yo ya he dicho que no hay que ir, y no hay que ir a Ferraz, hombre, es hacer el payaso. Donde hay que ir es a Gran Vía, a Colón y a Sol, ¿vale? Que eso sí que se manifiesta, es darle importancia a un partido que no lo tiene. Esa es mi opinión. Abogados del Estado, luego empresarios, todos los empresarios, todos ya de España, están desde que la utilización del gobierno, fundamentalmente en los últimos 2 años, que han dificultado enormemente la actividad y deteriorando la actividad económica, ahora con la falta de seguridad jurídica que hay y el incremento de impuestos, la gente se está llevando dinero fuera de España
porque invierten en otro sitio. No es porque quieran llevarse el dinero, porque no tengan seguridad, porque invierten en otros países, como ya ha dicho Repsol, ha hecho Ferrovial, BBVA ha avisado al PNV, Iberdrola, que es la mayor eléctrica de toda Europa, también ha avisado al PNV porque está allí localizada ilegalmente, porque tenía que estar en Castilla y León, que es donde están todos los pantanos. Es un atraco a mano armada de Iberdrola contra Castilla y León. Pero, no obstante, le ha avisado también. Y todas las empresas que son los creadores de riqueza, no es el Estado. Este está gastando dinero que no sabemos dónde están los 37.000 millones que deberían ir a la creación de empleo e inversión pública, siendo el país que más paro tiene de Europa, es el de Pedro Sánchez. O sea, el que más paro tiene de toda Europa. Es la realidad que hay. Entonces, claro, lo que no se puede es que la seguridad jurídica impida que nuestras empresas creen empleo y que los inversores extranjeros financien nuestra deuda, que el 80% es extranjera. ¿Cómo nos van a financiar sin seguridad jurídica? Y eso complica muchísimo el estado de bienestar español. Bueno, vamos a escuchar a Puigdemont porque veo que es un clamor. Balbás me acaba de hacer trizas el guión del programa, pero yo tenía previsto llegar a eso. El lawfare. Vamos a escuchar a Puigdemont que lo cuenta. Però reconec que no són garanties absolutes per tal que no es continuï usant la lawfare per buscar futures incriminacions. I en aquest sentit, com m'he referit abans, les comissions d'investigació de l'Operació Catalunya i del Catalan Gate aportaran proves i testimonis que condueixin a l'erradicació dels elements podrits que hagin participat en la guerra bruta contra l'independentisme. Bueno, el PSOE traga con esto, con el concepto del lawfare y de la revisión de las condenas en una comisión, una puerta cerrada y oscura, pues el PSOE con sus cuatro nuevos amiguetes. Ahí decidirán si lo que han hecho los jueces es positivo o negativo. Bueno, vamos a ver, reacción de los jueces. Quiero que vean el comunicado conjunto que ante esta declaración, pues creo que pocas veces ha pasado en la historia, porque se llevan a matar estas asociaciones, pero bueno, ahí lo ven. Sí, como tres de ellas, la que falta, la cuarta, lo ha hecho por individual, pero lo ha hecho en la misma o en parecida pues dureza, como estallan ante... Ojo con esto, porque los jueces han estallado cuando les han puesto la china en su zapato. Cuando les han dicho, oigan, ¿saben que vamos a revisar sus decisiones, sus sentencias, los políticos? Y ahí ese ha sido el detonante. Yo tengo una sensación un tanto agria con esto, porque me parece que ellos, estas asociaciones tan rimbombantes, vamos a ver ahora, si queréis, lo que ha dicho en la segunda de las notas del Consejo General del Poder Judicial. Al Consejo le escupe en la cara el secretario de Estado de Justicia, un tal Chonchu Rodríguez o no sé qué, que dice que esto es un partido político, que dónde se ha visto, que son unos ocupas, que a ver qué cosas están diciendo. Esto pasa en la España de hoy. Bueno, estas asociaciones, las que sean, las de fiscales, el Colegio de Abogados de Madrid, que antes citaba don David, todos estos han callado hasta ahora. Hasta que les ha salido la piedrecita en el zapato, no han abierto la boca. Es verdad que alguno dirá, hombre, pero había que esperar si había o no había acuerdo. No, eso no es cierto. De la misma manera que un buen periodista en España tiene que tener claro que tiene una función pedagógica, los señores que representan a los jueces, a los fiscales, a los abogados en España, o a los señores de Hacienda, o a los señores de Correos, me da igual, o de Renfe, tienen que tener una función pedagógica y le tienen que contar a los españoles que no es bueno que rompan la unidad de caja de la Seguridad Social, o que no es bueno que le entreguen el 100% de la recaudación de los impuestos a la Generalitat de Cataluña, a los catalanes, obviamente. Esa función pedagógica aquí no ha existido, porque bueno, es verdad que es duro, porque cuando haces uno de esos comunicados, pues te enfrentas a los poderes ocultos que son los poderes de Sánchez. Eso es así. Es cierto, pero desde luego no se limpia ni se lava con una declaración de última hora en el último minuto. Vamos a ver la primera de todas, la de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la más grande de las asociaciones de jueces de España. También ha habido los decanos judiciales, también han emitido una declaración bastante dura. Esta es la que yo les refiero. Les refiero a esta porque esta habla de voladura del Estado de Derecho. Cuando la mayor asociación de jueces habla de esto,
Pues produce un efecto, claro que sí, produce un efecto donde nos interesa ahora, en Europa. Nos interesa y mucho. Bueno, y hay algunas más que se me escapan, porque ha habido de todos en las últimas 48 horas. Pero eso llega tarde. Tendría que haber una función pues, pedagógica que no han querido, no se han atrevido a tener estas asociaciones. Ahora sí, ahora han dado el paso. Miguel Ángel. Pues es que esto del lawfare, aunque ya yo creo que está suficientemente explicado, ¿no? Porque se ha contado por todas partes, ¿no? Lo que significa el lawfare, pero esto del lawfare es lo que yo decía al principio, que es el auténtico torpedo a la línea de flotación, ¿no? de España, porque en todo el mundo es lo que se está mirando, ¿no? Tú imagínate si nosotros nos enteráramos de que en Francia los jueces actúan al dictado de alguien, ¿no? De alguien por venganza, porque quieren ir condenando al que sea. ¿Eso qué significaría? Que nosotros diríamos, vaya país Francia, ¿no? Vaya país, cualquiera se va a vivir ahí a Francia, que no hay división de poderes, cualquiera se va a vivir a Francia, a lo mejor te coge un juez y te mete en la cárcel, cualquiera hace esas cosas, menudo sitio, que se aplica la justicia según quiere el que manda, ¿no? Es un sitio de dictadores, ¿no? Dirías en cualquier sitio, claro, eso es el lawfare. Eso es lo que está en el acuerdo, eso es lo que más daño hace, aunque parece que en fin, que hay cosas más dañinas dentro del acuerdo, como es cierto, como es eso que dices, o como que el gobierno vasco va a decidir si es solidario o no solidario para acoger inmigrantes. La solidaridad yo creo que era uno de los valores del PSOE. Bueno, pues el gobierno vasco va a decidir si quiere o no quiere, porque es parte del acuerdo con el gobierno vasco. Pero más allá de todas esas barbaridades en lo concreto, estamos en un torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho. Y eso es terrible para España, para el futuro de España. Es la humillación. Eso unido al relator ese que nos quieren poner, del que tú hablabas hace un rato. 4 relatores, sí. 4 relatores que nos quieren poner. Eso unido a los relatores nos deja a los pies de los caballos. A los pies de los caballos a nuestros empresarios cuando vayan a negociar. A los pies de los caballos ante los turistas que vengan a España que, oye, que tendrán miedo a la policía, ¿eh? Oye, vaya sitio donde un juez puede hacer esas cosas. Es que es una barbaridad. Un juez por venganza puede cogerlo. Vaya sitio donde los políticos en el Parlamento van a decidir si las sentencias judiciales deben aplicarse o no. Como para invertir ahí. Como para invertir ahí. Como para invertir ahí. Como ir a pasar un fin de semana ahí. Eso es lo que ha pasado. Y todo eso, insisto, por 7 votos. Por 7 votos. Oye, gánatelos en las elecciones. Oye, pacta con tus afines. Pero por 7 votos tú puedes hacer pactos políticos. Pero esto es otra cosa. Esto es destruir. Esto es destruir lo que tanto trabajo. Mira, las instituciones es lo más frágil que tiene un país. Pero es lo más importante que tiene un país. Eso de que cuando yo pierdo unas elecciones y soy el presidente del gobierno, me voy y entra otro, ese espacio es un espacio de mucha debilidad porque no hay nadie por encima que te dice que te vayas. Te vas porque te crees que te tienes que ir, te vas porque la Constitución dice que te vayas, pero no hay un policía en la puerta. No hay nadie, porque tú mandas sobre la policía. Por eso las instituciones más básicas son tan importantes para un país. Esta es una institución básica, la del Poder Judicial. Es una institución básica la de que los jueces dictan resoluciones y ejecutan lo que han dictado. Es una institución que nos da la libertad que tenemos ahora mismo. Es eso que costó tanto ganar durante tantos años a este país. Esto, sinceramente, hablan de 1704, hablan del decreto de planta y todo 1714, eso, ¿no? 1714. Hablan de todo lo que pasó con la llegada de los Borbones y la salida de los Austrias, que ellos asemejan a la Generalitat, no sé demasiado bien cómo, pero realmente esto se acerca más a 1804, a la gran ignominia que sufrió España con Fernando VII. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 3 minutos. Estamos a vueltas con eso de la lawfare, con esa revisión de algunas sentencias, las incómodas, las que dejen pues con una causa por el caso de Gonzalo Boyé, que lo hemos comentado 3000 veces aquí, por blanquear dinero del narcotraficante Sito Miñanco. Tiene tela. Pues a beneficiarse. Laura Borràs, que bueno, tenía un amiguete por ahí al que favorecía con unos envíos de dinero público de la institución catalana de las letras y no sé qué.
y la pillaron y bueno, pues tuvo que dejar la presidencia del Parlamento, esa a la comisión, pero pronto, más bien pronto que tarde. Y así favorecer a esos que quedaban pues, fuera del paraguas protector de la ley de amnistía. Quieren darles algo parecido a la amnistía y lo han pactado, ya está. Ese era el gran inconveniente, que tenía paralizadas. Si se preguntan por qué han tardado tanto, eso, había que resolver eso, prioritario para Puigdemont. Y claro, el otro, pues como en lo demás, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y ya está. David. Yo quería decir que ayer en el Colegio de Abogados hubo un debate intenso sobre todo jurídico, más que intenso, porque los debates en el Colegio de Abogados son jurídicos y de mucho fondo. Y yo que conozco bien la casa, que fui miembro de los jóvenes abogados en mi época, allí hay sensibilidades de todo tipo y condición, desde gente de derechas, de izquierdas, del centro, de todo tipo y condición. Y ayer, cuando emiten este comunicado, es por absoluto consenso, es decir, nadie dice lo contrario, ¿no? Porque yo creo que el punto de inflexión para el mundo de la judicatura, que ya venía jueces y abogados, ya veníamos levantando la voz, es el tema de la revisión de las sentencias en comisiones parlamentarias. O sea, eso ya es el disparate mayúsculo, y yo creo que además es que es muy curioso, porque cuando el secretario de Estado de Justicia dice que, bueno, estos son unos ocupas, el Chonchu dice que son unos ocupas. Oiga, lo primero, esos señores están ocupando un cargo que ustedes, políticos, no son capaces de que se renueve luego, y no se van a ir a su casa, tienen que estar ahí obligatoriamente por cumplir el mandato que ustedes les dieron en su momento. Punto uno. Punto dos, ¿no se está usted refiriendo a señores analfabetos que no tienen ni idea de lo que están hablando? O sea, esos señores saben el triple o más que ha firmado este documento, que Chonchu, bueno, que el secretario de Justicia seguramente, y sobre todo que los que han redactado este documento de pacto entre el PSOE, Junts y compañeros mártires. Es decir, hay que decirle a la gente, y a mí eso me sangra, es decir, que alguien que no tiene ni puñetera idea de legislar, de interpretar leyes, de derecho en sí, le esté, dando lecciones a un Consejo General del Poder Judicial, a un colegio de abogados, a una asociación de magistrados. Lecciones no, descalificaciones muy graves. Es que es sangrante. Es decir, oiga, pero estos señores que son jueces, que se sientan en el Consejo General del Poder Judicial, oiga, algo sabrán, ¿no? Porque si no, no estarían sentados allí. Es decir, algo sabrán solo por su trayectoria profesional. Es decir, aunque sean unos zoquetes, vayan a ser unos zoquetes de la EGB, hoy son magistrados y saben perfectamente qué están haciendo. Es decir, es lamentable que un señor que apenas tiene estudios le ponga contra las cuerdas a los jueces de este país. Oiga, pero los jueces de este país, que yo los vivo a diario, son gente muy preparada. Muy preparada, que sabe mucho de lo que hace y bueno, demasiado, hacen lo que pueden con los medios que tienen, ¿no? Es decir, pero vamos, es que es absolutamente lamentable que alguien dispare contra los jueces o que dispare contra el Consejo, en este caso un secretario, cuando diga, mire, perdone, usted debería irse a su casa y meterse debajo de la cama, porque... No, porque es que las descalificaciones no solo provienen del tal Chonchu, provienen de todas las ministras de este gobierno, una de las cuales... estaba tan nerviosa que se equivocó. Dice, y esto y encima, ahora rodean las sedes del PP. Imagínate, bien, ¿no? ¿Dónde está llegando? Pero estas son las que están diciendo pues que estos son la ultraderecha, que esto es una maniobra política y ninguno entra en el debate cierto y que plantean estas entidades del mundo judicial. Iñaki. Sí, no, estamos diciendo lo de, claro, que por 7 votos este hombre vende España. Bien, es cierto. Pero creo que hay que apuntar también que detrás de eso, esto no se reduce a un momento puntual, es decir, que detrás hay una doctrina. Quiero decir que cuando estamos hablando de eso, del concepto del docear, al que ha apelado, viene del contexto venezolano y también del propio Trump, que se utilizó en su momento, claro, es que esto ya se insinuó con la ley del sí solo es sí. Es decir, que parece que, claro, que de repente Sánchez rectificó aquella ley, pero ya Irene Montero estaba señalando que había una ideologización de los jueces que eran los culpables de que podían interpretar la ley a su manera. Es decir, que esto viene de antes. Entonces, lo que ha hecho Pedro Sánchez al introducir este fantasma dentro del texto es abrazar
el discurso populista de Podemos. O sea, aquí, matizando bien las cosas, el Partido Socialista ha estado jugando a me acerco a Podemos, me distancio en determinadas cuestiones, pero es que en esta se han dado un fuerte abrazo. Es decir, que lo que está haciendo es abrazar una doctrina populista que como decía Miguel Ángel, lo que crea es absoluta inseguridad jurídica. Y luego yo apuntaría una cosa más. También ha habido quien se ha pronunciado y dice que esto es la demolición del Estado de Derecho, y a la vez dice que estamos en una situación, en una democracia, digamos, defectuosa, pero que estamos en la democracia. No. Si hay una demolición del Estado de Derecho, hay una demolición de la democracia. Es decir, que porque no se puede... Podría haber Estado de Derecho en una dictadura, pero no puede haber una democracia sin Estado de Derecho. Es decir, que una democracia lo es en la medida en que está garantizada por las leyes. Si las leyes no se respetan y si luego quedan y se pretenden crear espacios oscuros y ambiguos para que no se respete una legalidad constitucional, esa democracia no existe, es papel mojado. Es decir, que yo creo que tenemos que tener la identificación de democracia con Estado de Derecho es absoluta. Es decir, que en la medida en que no se respeta un Estado de Derecho, tampoco estaríamos ya en una democracia. José Luis. Bueno, el Estado de Derecho es lo que se está derribando, eso está clarísimo, con un deterioro de la seguridad jurídica absoluto, que en los 5 años de gestión que lleva Pedro Sánchez, España ha bajado un 5% de su renta per cápita. Estamos en renta per cápita ya de los años 1970, para 70 que la gente y tantos, sí. se entere, 1972 aproximadamente, y el deterioro es absoluto, o sea, el último de la Unión Europea, el que más baja la renta per cápita, y todo el día con cuentos, fakes, tonterías, que es que son tonterías para engañarnos, solo para engañarnos y para derivar cómo paga a 2.000 millones de euros su voto. ¿Qué es lo que está haciendo? Cargándose gran parte del valor empresarial español, que es el único que le financia. Las empresas, como mucho, pues llegan a tener un 5% de beneficios. Ya van dados, de media, ya te lo digo yo. La presión fiscal española está aproximadamente en el 50% ya, o sea, en el 45, 50, según qué tipo de empresas. La presión, es decir, que el Estado gana 9 veces más por tener esas empresas en España, querido amigo. Eso es como es. ¿Y qué está haciendo este gobierno? Cargándose las libertades y la democracia y la seguridad jurídica. Entonces las empresas no invierten en países que son de dudosa seguridad jurídica porque no se fían del destino de su dinero. Eso, lo que está haciendo este señor, o diciendo que eso yo creo que es incumplible, que el 100% de los impuestos que recaude Cataluña se lo quedan ellos. También el 21% del IVA de lo que exporta internamente a Aragón, a Madrid, a Valencia, a Castilla y León, que es mucho, a Andalucía, porque su mercado catalán, ¿verdad que no es europeo? Es deficitario entre el mercado europeo de Cataluña. El positivo que tiene es con el resto de España. ¿Y le vamos a dar el 21% por la cara para que se lo quede el resto de los españoles? O como está ocurriendo con muchas empresas que se han ido de ahí, ahora quiere llevarlas por la fuerza, pero por la fuerza, si se lleva usted la banca, en cuanto mueva la banca de Valencia o de Alicante, tenga usted por seguro que a lo mejor en un mes le saltan todas las cuentas que tiene en Madrid, que tiene casi un tercio de toda la tesorería que hay en bancos, que es el doble la tesorería de Madrid que la de todo Cataluña junto. Más de 300.000 millones. Sí, sí. Y Cataluña escasamente llega a 150.000. Y quiere hacer la atrocidad de que ellos van a controlar también el mercado bancario de Madrid, porque han hecho un asalto a la Caja Madrid, que es lo que se hizo, ¿entiendes? Eso durará lo que dure con esta desconfianza que está generando, desde luego fondos de banca catalana a Cataluña no habrá ni un duro. Es decir,
que los empresarios madrileños y castellanos y andaluces y valencianos quitaremos el saldo automáticamente en cuanto se mueva, porque no somos gilipollas de que se nos lleven encima el 100% de todo lo que se hace la importación interior. Mire, no sé si sabe algo de economía, ¿cómo se llama? Santos Ferrano, es el que ha ido para allí, pero el que no debe saber casi nada es el otro, que es Puigdemont. Pero vamos, nosotros sí sabemos y no nos vamos a dejar que nos limpien la pasta, porque la pasta sí que es nuestra y no se la vamos a dar. Bueno, hablaba Balbás de fiarse o no fiarse. La verdad es que ahí hay sentimientos encontrados. ¿Hará algo la Unión Europea? Van a conocer al comisario Didier Reynders, que ha sido pues durísimo con países como Polonia, como Hungría, y que por mucho menos de lo que está pasando en España en estos días, han visto cómo se les frenaba el acceso a ayudas europeas. Caso de Polonia, caso de Hungría, cómo se les cuestionaba al punto de que ya veremos qué consecuencias va a tener eso, pero no sería de extrañar que perdiéramos alguno de esos hoy socios de la Unión Europea por esto que los gobiernos de esos países consideran una injerencia. ¿Qué hará con España Didier Reynders? De momento ha pedido por escrito que le informen de esto de la ley de amnistía. Me consta que le llegan paquetones así de información cada día a la Comisión, a la Oficina de Justicia de la Comisión Europea. En ellos, y de ahí que yo diga que es muy importante la simbología, hasta que los medios de comunicación en Europa entera no enseñen que los españoles se manifiestan en la sede del partido que ha llevado este desastre, hasta que no lleguen imágenes que espero se produzcan el día que se lleve a votación la ley de amnistía con un hemiciclo semivacío, que es lo que espero que hagan en esa circunstancia tanto el Partido Popular como Vox, hasta que esas imágenes no calen en Europa, Europa pues entenderá que esto es un problema interno. Claro, y si, ya lo dijo una vez Didier Reynders aquí en España, oiga, nosotros en los problemas internos no nos metemos. Pero este no es un problema interno. Esto afecta al Estado de Derecho en España y tampoco está Europa como para consentir que uno de sus grandes países, que España es uno de los grandes países de la Unión Europea, pues incurra en lo que desde luego es una falta grave que por lo menos podría hacer repensar a Europa si somos pues legítimos receptores de las ayudas que nos están prestando en esa España que se está empezando a configurar. Un apunte. Yo le diría al señor secretario o comisario de Justicia, muy fácil, es un resumen muy fácil. Yo me sentaría con él y diría, miren, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues que la ley de amnistía, la están redactando aquellos que han sido condenados, es decir, los mismos que han sido condenados son los que están redactando la ley. Por cierto, en Bruselas. En Bruselas. Entonces, bueno, ese es el resumen. Es decir, es como si dijéramos, mire, vamos a hacer una ley contra los ladrones, por no ponerlo más duro, que la redacten los ladrones. A ver qué tal. Que la redacten los ladrones, a ver cómo nos va. Ese es el resumen de lo que está ocurriendo aquí. Es decir, los políticos condenados están redactando la ley por la cual van a ser salvados. Yo no tengo dudas de que la Unión Europea intervendrá en este asunto, porque es de una gravedad supina. No sé si será la actual conformación de la Unión Europea o si será la que va a venir después de las elecciones que están previstas para mayo. ¿Dónde? ¿Qué dicen las encuestas? Pues dicen que los socialistas europeos pueden aspirar a ser la tercera fuerza y que los que tienen más posibilidades de ganarla pues son los grupos, el grupo del PP o el grupo de los conservadores en el que está Vox. Así es que en el futuro sí, ahora tengo mis dudas. Sí, pero verás, yo a este señor, a Reynders, yo creo que es un héroe. Yo creo que este señor, en fin, hay que hacerle un monumento, porque este señor es el que se encarga de mandar de vez en cuando una carta y decirle, oiga, ¿qué hacen ustedes ahí que los jueces los nombran las mismas personas que luego van a ser enjuiciadas por ellos, ¿no? Y que le ponen en el sitio donde le va a enjuiciar a él? Entonces, esta tutorización, dicho entre comillas, pues es una barbaridad. Oiga, que los que nombren el Poder Judicial pues sea los jueces o que sea otra forma de nombramiento, pero que no vengan los políticos. Y no hubo nada. No, pero en esa carta que le manda ahora, en el preámbulo, se lo recuerda,
que llevo diciéndoles mucho tiempo, pero bueno, en fin, ya sé que ustedes no me hacen ni caso sobre este tema. Pero vamos a la consecuencia jurídica, que es lo más importante. O sea, la consecuencia, lo que va a tocar la gente, lo que va a palpar. ¿Qué va a pasar con lo que haga Europa? Que es un poco tu pregunta. Mira, que es inconstitucional, de toda inconstitucionalidad lo que se está haciendo, es de libro, porque va contra la seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución, va contra la igualdad, el 14, y el 9.2 de la Constitución, va contra la separación de poderes, el 117, y de ejecutar, y de mandar a hacer ejecutar, y de ejecutar lo resuelto, va contra la independencia del Poder Judicial. Bien, eso está claro, pero ¿qué va a pasar cuando Europa, que va a decir que esto es absolutamente ilegal, una amnistía en un Estado de Derecho? Es obvio que yo creo que al final lo va a terminar diciendo. No va a pasar nada. No va a pasar nada, porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está por encima del Constitucional, recordémoslo, aunque no está establecido claramente así en nuestro sistema jurídico, pero la realidad es esa, y dicho que el Tribunal Constitucional además tiene dicho a todos los jueces y a todo el mundo les tiene dicho, oiga, si tienen algún problema, vayan usted con una cuestión prejudicial directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no me pregunte a mí primero, porque tiene miedo de decir algo que luego el otro vaya a decir lo contrario. Entonces, teniendo claro que va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando lo diga dentro de un año o dentro de 2 años, dirán, bueno, pues la amnistía es ilegal. ¿Y qué consecuencia jurídica tiene esa? Ninguna. Ninguna. ¿Qué les vamos a quitar? ¿A volver a condenar a los que les hemos amnistiado? No se puede. No se puede. Artículo, vuelvo a decirlo, 9.3 de la Constitución. No se puede crear una norma sancionadora o hablar de una norma sancionadora y retroactivamente, ¿no? Estos señores, pues ya les hemos perdonado, ¿no? Estos señores, será un debate, un bonito debate jurídico, pero casi con seguridad eso no va a pasar absolutamente nada. Por tanto, todo lo que estamos hablando, Europa no nos va a salvar de ello. Europa no va a venir a nosotros a deciros, vamos a ayudaros en esto que estáis sufriendo. No, no es verdad. O nos salvamos nosotros o no nos salva nadie. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en España, que dependemos de nosotros mismos, no dependemos absolutamente de nadie. Y esto es muy triste, pero es la realidad que tenemos. Bueno. El caso Polonia, el caso Hungría, se paralizaron las entregas de dinero europeo sin pasar por ningún tribunal de justicia de la Unión Europea. Te lo recuerdo. O sea que eso puede pasar aquí, pasado mañana. Así que esto se ponga en pie. Eso podría pasar y eso sería letal para Pedro Sánchez. Bueno, que sí que sería letal el tema de que hubiera menos recursos, sin lugar a dudas, pero eso no se carga los acuerdos que han realizado, es lo que yo quiero decir. Pero mira, España es tan importante que como debemos el 80% de nuestra deuda, hay intereses que no son nuestros. Somos el 4.º país de Europa, muy importante, el 4 de los 4 más importante, pues ya el 5.º ya está muy lejos, que es Holanda. Entonces, claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también tiene lobbies de influencia y en primer lugar son los financieros, los grandes fondos, los tal, y tienen muchísimos intereses, como lo que dice muy bien Orcajo, en cualquier momento te pueden costar el dinero, como le pasó al señor Zapatero, ¿sabes? Le dijeron, oye, hasta aquí has llegado y vete. Fue un señor mucho más educado y a los 3 meses se largó, sin más, con la traición de todo el partido a él, pues le traicionó Rubalcaba, Pepiño, todos. Y es lo mismo que le puede pasar a Pedro Sánchez. Porque además, eso de que tú dices de que no se puede retroceder, cuando una cosa es nula, con organización para delinquir, porque lo que se está haciendo, está dando un golpe, y eso creo que es delito, ¿no? Eso sigue dando descrito. Y se está dando un golpe con la división de poderes. El artículo 117 de la Constitución de la separación de poderes es que está clarísimo. No hay un Estado de Derecho que no tenga legislativo, judicial y ejecutivo, pero totalmente separado. Mira lo que ha durado el portugués. Minuto y medio, ¿eh? Y era el segundo socialista de Europa, ¿eh? Porque no puedes contar al alemán, que además de que tiene el 10%, no está ya con el Pedro Sánchez ni por asomo, ¿entiendes? O sea, que ahí va quedando poco. Y claro, tienes que tener una cosa, que el poder político en Europa, en mayo del 24, cambia. Evidentemente, los socialistas van a ser, como mucho, la tercera fuerza. La segunda fuerza, sin ninguna duda, van a ser, y que tengan cuidado, los populares democristianos no le quiten la primera, los conservadores patrióticos
de los 27 países, que tú sabes que están ya en el gobierno en más de 7 o 8. Los socialistas están en 1,5, porque Portugal le van a echar, ¿me entiendes? Eso es lo que le queda. Y Alemania ni le cuentes. Además de que Sul tiene el 10% en sus encuestas, cuando Alternativa por Alemania tiene el 25% como mínimo en las encuestas. Finlandia, Noruega, Suecia... ya no te digo, pero, José Chequia, Luis, Francia, que van a pasar dentro de mucho tiempo. Pero eso, mucho tiempo. Eso tiene un eso poder no político. Bueno, yo Europa va opinión. muy despacio. Eso son es 6 meses nada más. 6 meses. Y el cambio de poder político puede que la chulería que tiene este Narciso Sánchez o Pedrito Sánchez, como tú le quieras llamar, pues va a ir bajando, ¿sabes? Ya hoy casi no puede ir a ningún lado. Yo aconsejo que la gente ya no vuelva ni a Ferran ni a ninguna cosa del PSOE. Que sí, Balbás, pero no te vamos a hacer caso, ¿lo entiendes? No te vamos a hacer caso. Porque hay que hacer caso. Pero tengo mi opinión, tú puedes hacer lo que quieras. Pero como ya es la tercera vez que lo dices, que te quede claro que los demás tenemos otra. Pero lo está utilizando las 6 televisiones para, en vez de hablar de la amnistía, hablan de la bobada esa que han ido 7.000 allí a Ferran y de los cuales le meten 200 activistas para que quemen tres chismas ahí, que es un circo, vamos, es un circo. Lo vemos luego. Quiero cambiar el tono crispado del día y hemos encontrado algo que hoy suena humorístico. Es una entrevista a Puigdemont, quiero que la vean. No serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider y un incumplidor? Esto era 6 días antes de las elecciones generales del pasado mes de julio. Ay, cómo son los políticos, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas bueno, pero Puigdemont sigue diciendo lo mismo, y el acuerdo refleja eso. Parecido, no, lo mismo no dice. Bueno, no dice lo mismo, pero vamos, sabe con quién juega. Bueno, y los líderes políticos de la oposición, ¿qué opinan de este acuerdo Junts-PSOE? Pues vamos a escuchar primero a Feijóo. Y luego el de Abascal. Los independentistas están ganando y el Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido. Digo que España está perdiendo porque se está sacrificando la igualdad, los impuestos, la dignidad y el Estado de Derecho de todos. Digo que el independentismo está ganando porque está avanzando en todos sus objetivos. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español está desapareciendo. ¿Y Abascal cómo se lo ha tomado? Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Ya hemos comprobado que el autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. Y por eso apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme, que va a ser larga, pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Bueno, pues como Balbás insiste, vamos a tratar de desmontar su argumento con hechos. La gente acude a las sedes del PSOE en toda España, mayoritariamente a la de Madrid, porque es la más conocida, la más grande, etcétera, pero las manifestaciones se suceden en toda España. Me da igual, provincia, capital, incluso no. Hay ciudades de la provincia de Cádiz donde ha habido manifestaciones contra las sedes del Partido Socialista, claro. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué la gente se molesta en noches de frío, a veces lluviosas, con algunos violentos que revientan esas manifestaciones y que no es agradable de ver, ¿verdad? ¿Por qué están allí? Ahora lo van a conocer. Yo lo que espero de estas manifestaciones es que por una vez el gobierno haga caso al pueblo y que consiga que prevalezca el Estado de Derecho, la ley, porque España no puede permitirse ni ser ni roja ni que esté rota. Por eso hemos venido aquí a defender la unidad de España, que es un bien moral muy importante para todos nosotros. Y hay que ganar, hay que ganar, hay que ir a por ellos. Tengo la esperanza de que pase algo y que
y si no es Pedro Sánchez y Puigdemont, por lo menos el equipo jurídico que debe defender la nación, Tribunal Constitucional, Supremo, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, sea capaz de ponerse enfrente de estos sátrapas y estos canallas que están hundiendo España desde hace 40 años. Es evidente, ¿no?, que ha habido algún grupo de exaltados y radicales que han intentado perturbar el buen funcionamiento de estas manifestaciones, pero han sido la minoría y por supuesto no deben empañar el resto de manifestantes, ¿no?, que hemos salido pacíficamente desde el viernes, y es lo que debe primar. Espero que Sánchez caiga. Lo deseo con todo mi corazón y tengo esa esperanza de que si le queda un pelín de vergüenza, que lo dudo también mucho, pero espero que caiga. Por eso estoy aquí. Pero nosotros no somos delincuentes, solamente somos españoles. El delincuente es el que se sienta en la Moncloa. Yo lo que creo es que esto es una respuesta ciudadana y estamos aquí simplemente protestando, diciendo lo que sentimos. Creo que representamos a mucha gente en España que está muy cansada de este gobierno, que está muy cansada de que se rompan pues las idiosincrasias de poder que hay en este país, que unos sean más que otros, que unos puedan más que otros, que unos puedan hacer lo que quieran y que no les pase nada nunca, que unos tengan dinero gratis y otros no. Bien, ¿qué les pasa a estas personas? Les pasa que, uno, ven el Parlamento cerrado, cosa que no pasó ni en la Guerra Civil. Parlamento cerrado, muy bien. Convocatorias escasas de los partidos políticos o de las asociaciones conocidas ligadas a la política. Convocatorias, insisto, escasas. Les deseo mucho éxito, ¿eh? Por cierto, el domingo, mañana hay una del Partido Popular a la que deberíamos asistir, aunque no tengamos mucho que ver con el Partido Popular, si no tiene nada que ver con eso. Yo he estado en todas las que he podido estar, en todas. Me parece que el tema lo vale. Ahora bien, eso, como las oportunidades de hablarlo son pocas, como se acerca la fecha, como la gente ha visto que esto llegaba y que no había una respuesta clara, contundente, que les permitiera expresarse, y ese es un derecho constitucional, el de poder expresarse. Y máxime si está el Parlamento cerrado y si los otros tú crees que convocan poco en los momentos de la emergencia política. Pues es muy loable que pierdan 2, 3, 4 horas gritándole las cosas que creen que deben gritarle al Partido Socialista. Vamos a ver imágenes de la violencia en esas manifestaciones. Es evidente, aquí han pasado varias cosas. La primera, el lunes, inapropiadamente la policía utilizó en las manifestaciones gases lacrimógenos. Eso y cientos de pelotas de goma. Alguien se pasó, pero se pasó 8 pueblos. Y a la vista de que alguien se había pasado 8 pueblos y había personas heridas que habían requerido cuidados, etcétera, etcétera, programaron algo muy perverso. Y es llevar ultras de los campos de fútbol, del Rayo, del Atleti, del Real Madrid, convenidos, concitados, todos encapuchados, embozados, con unas sospechosas bolsas donde viajan los adoquines, las botellas de cristal, las bengalas y los petardos, a que se colaran en la manifestación y a que justificaran la actitud de la policía ante los violentos. Ese es el juego. ¿Quién tiene, atención, pregunta, ¿quién tiene infiltrados históricos entre los ultras del fútbol? La policía. La policía conocía, eran 74 el día de los graves disturbios, los que se colaron ahí. 74 porque los conocen, porque lo sabe la policía, lo sabe el CNI, lo sabe todos los que tienen que saber esto. Sospechosamente les han visto que recibían un mensaje por Instagram y empezaban a producirse los momentos violentos. Pasado jueves, por la noche y en directo, en esta casa, en un especial de Dando Caña, pudimos ver, estábamos jugando con la idea y diciendo, oye, se acerca la hora bruja, las 10 de la noche, y efectivamente, no falló un minuto, a las 10 de la noche, ¡pum!, cambió el escenario. Los violentos empezaron a actuar. Y la policía, hombre, las unidades antidisturbios también son gente a la que lo de echar bolas de goma les gusta. También, eso vamos a reconocerlo. Bien, pues ya se armó, claro que se armó. Y los buenos manifestantes, la gente pacífica que iba ahí a quejarse de la chapuza que está haciendo Sánchez, pues tuvo que salir de ahí casi como que corriendo. No es que lo diga yo, es que alguno de los violentos también lo ha contado, ahora lo van a escuchar. Ten en cuenta que a nosotros se nos convoca por
vías internas de Telegram, etcétera, a los más activistas de cada grupo para poder hacer este tipo de acciones. Pero no es algo nuevo, es decir, esto ocurre también con infiltrados de extrema derecha, etcétera, al menos en menor medida, porque son menos activistas. Entonces, a nosotros no se nos paga, pero sí se nos puede beneficiar en un futuro con otro tipo de favores, etcétera. Pero sí existe, claro, o sea, en este caso como en Ferraz, a nosotros se nos convoca un grupo de una veintena de personas que nos han incitado a liarla, ¿no? Cuando hay una consigna entre nosotros, pues empezamos a tirar botellas, etcétera. Pero ya te digo, esto ha ocurrido en todo tipo de manifestaciones, como en Rodeal, Congreso, etcétera. También hubo, cuando es una manifestación con una profunda carga política, siempre existen este tipo de grupos. No es nada raro. O sea que a cambio de favores, o sea que a la hora convenida, o sea que con la disposición de instrumental para producir violencia, unos tíos que disfrutan con la violencia arrojándole botellas a la policía o adoquines o petardos o lo que sea, son llevados allí para que desvirtúen la manifestación pacífica que se está produciendo ahí. Ahora lo vamos a comentar, antes nos vamos a publicidad. Bueno, pues si alguien no lo tenía claro, espero que ahora ya todo el mundo lo tenga claro y que esto es pues la típica manipulación de interior, ¿eh? No digo de la policía cumple órdenes. Si tiran gases, alguien se lo ordena, pero el que se lo ordena sí que está en otro tipo de historias. Iñaki. Sí, yo creo que en la cabeza de Sánchez claramente sería un éxito, yo creo que lo está intentando. Y sería un éxito que lograra que la ciudadanía que hoy se opone a las barbaridades de este gobierno viera un enemigo en la policía. ¿Por qué le gustaría mucho eso? Porque entonces entraríamos en una contradicción. La policía es la que salvaguarda el Estado de Derecho. Entonces, aunque esto es muy importante tenerlo en cuenta y además, y voy a recordar una frase de Pasolini refiriéndose a cuando las manifestaciones en Italia en 1968 que coincidieron en el tiempo con el famoso Mayo francés, una frase de Pasolini que dijo en esta manifestación, y esa frase le enfrentó a los estudiantes: en esta manifestación los únicos obreros que he visto son los policías. Es decir, que los policías agredidos por los estudiantes, ¿no? Incluso hay un poema que escribió por aquella época a cuenta de una manifestación en Italia, en el Valle de Giulia, creo recordar. Hay un poema de él diciendo a los estudiantes: vosotros sois los ricos, los policías son los pobres. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, tanto en lo que se refiere a la institución policial, que se identifica con el Estado de Derecho, como corresponde también al aspecto, digamos, moral, y a la legitimidad moral que pueden tener los policías como servidores del orden y que no son precisamente unos mimados económicamente por nuestro gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, esto es tan importante y que, por ejemplo, el mayor cabreo que se agarró a Arzallus después del asesinato de Miguel Ángel Blanco fue que a las pocas semanas asesinaron a un ertzaina en el Guggenheim, y en la gran manifestación que hubo, la gente que había visto en la ciudadanía constitucionalista en el País Vasco, desconfiaba de la Ertzaintza, de la institución de la Ertzaintza, en aquella manifestación se abrazó a los ertzainas. Y los ertzainas se quitaron los verduguillos que llevaban, porque claro, era la paradoja del País Vasco, que es que, o sea, los etarras podían ir a cara descubierta y los que defendían a ETA, pero la policía se tenía que cubrir el rostro. Entonces, esto indignó realmente al Euskadi Buru Batzar y concretamente a Arzallus.
que hubiera ese entendimiento y esa afectividad entre la ciudadanía constitucionalista y opuesta al nacionalismo y los erchainas. Bien, esto lo digo porque estamos en un momento muy delicado en que Pedro Sánchez va a intentar ir en esa dirección. Es decir, que todo esto que has estado narrando, Javier, de introducir gente para alterar, en fin, yo creo que es muy importante, y volviendo al tema de Ferraz, creo que es muy importante manifestarse en Ferraz y donde sea, es decir, allí donde podamos, pero es también muy importante tener en cuenta que la policía que actúa lo que está recibiendo es órdenes del delegado del gobierno. No, obviamente. Y en ese sentido creo que sería un error. Ha habido unas declaraciones, a mí me parece que torpes, y que estaría bien que la rectificara Abascal cuando pedía que desobedeciera la policía al delegado del gobierno. Están por ahí grabadas. Yo creo que eso es un error, es decir, que pedir que desobedezcan, porque eso es lo que quiere Sánchez, precisamente. Es decir, que ahí cometeríamos un error. Luego, ya terminando, creo que, y lo dije en este programa, creo que cometió un gran error Feijóo en el famoso debate con Pedro Sánchez, cuando él le ofrece que el que gane de los dos, que el partido que gane gobierne, aceptando la estigmatización que estaba haciendo Pedro Sánchez de Vox. Porque al aceptar esa estigmatización y al aceptar que era una extrema derecha antidemocrática, el propio Feijóo se estaba recortando su propio espacio ideológico, porque, lógicamente, si llegaba a las elecciones si ganaba, tenía que ser con Vox. Entonces, todo esto, el hecho de que Feijóo renunciara a ese espacio ideológico, a decir, bueno, mire, yo podré estar de acuerdo con postulados de Vox o podré no estar, pero los dos compartimos un espacio ideológico constitucional y constitucionalista. El hecho de que renunciara a hacer esa defensa es lo que hoy está trayendo el que nos presente Sánchez como una gran monstruosidad, el que gobierne la derecha. Es decir, que porque estaba aceptando esa estigmatización de un partido que, bueno, acabo de criticar esas declaraciones de Abascal, pero que es un partido que a la hora de la verdad lo que está haciendo es defendiendo el orden constitucional. Entonces, cosa que no está haciendo este propio gobierno. Bueno, esto que también nos ha mostrado Xavier, que es como, en fin, que es lo que ocurre dentro de las bambalinas de una manifestación, esto siempre ha ocurrido, no es de ahora, es decir, esto ocurre casi siempre. ¿Y qué ocurre? Que en la primera manifestación pues vemos a gente normal y corriente que llega a manifestarse porque está harta a la puerta de Ferraz, ¿no? Y también vemos cómo ocurre lo del famoso bote de humo, ¿no? Que sin aparentemente ningún tipo de cosa extraña, el policía va regando el humo así a la gente, diciendo, oiga, pues yo cuando veía las imágenes decía, pero no ha pasado nada para que tire este señor un bote de humo y vaya allí, o sea, nada más que gente, pues hombre, gritando, tal, pero nada más. Es decir, ¿qué nos contaba este señor en la radio el otro día? Pues que nos explica cómo se infiltran estos grupos, pues que son precisamente para reventar las manifestaciones, porque tú lo has explicado muy bien, es decir, la manifestación llega a destino, está en destino, la gente, en fin, manifiesta y grita consignas y dice cosas, y llega un momento determinado en el que aquello se desmadra. La hora bruja. Se desmadra. Es decir, pero claro, yo no veo a las señoras que hemos sacado aquí hoy en televisión, no las veo con las botellas en el bolso, tampoco veo a los señores mayores guardándose un ladrillo, ni un petardo, es decir, porque no lo hacen. Es decir, porque no lo hacen. Y nos encontramos ante una cosa muy curiosa, que el Partido Socialista no está acostumbrado a estas manifestaciones a las puertas de su sede. Porque si hubiera sido al revés, que ya las hemos vivido en el Partido Popular, entre otras cosas, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Es decir, con lo cual estamos ante un Partido Socialista que nunca ha vivido nada semejante y que se está revolviendo con todas las armas que tiene, que son las armas del Estado. Que dura muchos días. Que dura muchos días y que son las armas del Estado. Es decir, el Partido Socialista usa las armas del Estado para intentar boicotear estas manifestaciones, ni más ni menos. Es así.
Bueno, pues la verdad es que el PSOE nos trata de despistar con todo lo que puede, pero el objetivo fundamental de los españoles es atacar esta ignominia que pone acuerdo PSOE-Junts, pero no pone con el dinero de los españoles, porque este acuerdo, la financiación aquí no viene, solo son 3 folios, o sea, eso es en lo que hay que centrarse. Y tiene 3 grandes acuerdos y 3 menores acuerdos, total 6. El primero es el acuerdo del referéndum. El segundo, el de la amnistía, es muy simple. Y el tercero, el del dinero. La supremacía fiscal de Cataluña sobre todos los demás, siendo de lo menos eficiente económicamente que hay. Y los otros 3 menores que habría que centrarse, desde luego, pero bueno, yo los veo ya muy la investigación a los jueces, que eso sí que están ellos muy cabreados, el tema de la mediación internacional y el tema del papel internacional de Cataluña. Pues bueno, igual que el de Castilla, que Andalucía y que el de Valencia. Entonces, en eso sí que nos tenemos que poner pies en pared, que decirle que hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez, y que esto no cuela porque es falso y no tiene legitimidad política, ni económica, ni constitucional. Miguel Ángel. Sí, esto es una evidencia, lo que ha pasado ahí, es una evidencia que la amnistía no es motor de convivencia. Ahí vemos que no hay ninguna convivencia, al revés. Lo que ha hecho ha sido herir y lo que ha hecho ha sido soliviantar a la gente y polarizar este país que no lo estaba, que ya no lo estaba. Eso es lo que se ha conseguido. Pero también es muy de la doctrina populista de la que hablaba Iñaki. Esto es esa doctrina populista podemita que ha imbuido a todo un grupo de partidos políticos que lidera Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ya lo he dicho muchas veces, ya no lidera el Partido Socialista, lidera el Partido Socialista, que son 2/3 de su liderazgo, más otro tercio que tiene otras ideas distintas y que él ha hecho suyas. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno de un grupo más numeroso y que Pedro Sánchez ya es el nuevo líder de Sumar, líder de Bildu, líder de Puigdemont, líder de todo el separatismo. Él se ha constituido ese nuevo personaje. Esa doctrina de esos otros también la tiene que asumir. Entonces esto es una doctrina muy podemita. Eso de las manifestaciones, de crear escraches y que por detrás, sin embargo, venga uno que es de otro y le dé con la porra en el tobillo y que diga, no, yo no he sido, ha sido ese otro. Eso es muy podemita, eso es de toda la vida, saben cómo construirlo. Sí. No digo que no haya grupos así, como tú dices, pero quédense con la referencia. La referencia es que había parte de esos grupos violentos gritando en esa manifestación Florentino dimisión. Sin duda, no. Es que es bastante simple, no merece mayor interpretación, ¿verdad? Bueno. Pero precisamente a eso voy, es que precisamente es eso, ¿no? Que esas personas que estaban ahí, que además todos las hemos visto en televisión, pues sí, hay un montón de señoras con unos bolsos, con unos señores, esos no son los de los ladrillos, esos no son los de los adoquines. En España ha habido manifestaciones desde no sé qué años, pero desde hace muchísimos años, y la policía sabe cómo tratar esas manifestaciones y sabe cómo tener policías de paisano ahí, sabe cómo evitar que los violentos entren en la manifestación y la revienten. Si no lo hace es porque alguien no quiere que se haga. Pero esa es la clave, Xavier. Es que decías tú antes, la policía. Bueno, yo me gustaría ponerle un nombre y unos apellidos, ¿no? Es que el delegado del gobierno ha tomado una serie de decisiones de las que tú hablabas. El delegado del gobierno ha tomado la decisión de llevar pelotas de goma y gases lacrimógenos que no se utilizaron contra los CDR. Que no se utilizaron contra los CDR, ¿eh? Sí. Ni siquiera contra los CDR que incendiaron Barcelona una semana. Se llevaron el primer día contra 200, 300 personas, que el primer día no había tantas como hay ahora mismo, ¿no? Se utilizaron de una manera como si no hubiera un mañana. La responsabilidad para provocar esa situación. O sea, existe una provocación. De la Vía Layetana, y de contrario, existe otra provocación de grupos futbolísticos, de grupos de todo tipo, que todos sabemos que utiliza. Pero insisto, eso es muy podemita. Eso alguien lo ha preparado. Eso está detrás de algo que estaba en otro sitio. Sin duda. Bueno, cambiamos de asunto porque quiero terminar el programa hablando de lo que le sucedió el día de la Almudena a Alejo Vidal Quadras, que fue tiroteado en lo que es un atentado político, les guste más o menos es lo que es, un atentado político en una España donde esto parecía que había pasado la historia, un atentado político que parece que ha preocupado más
en Italia que en España, porque ha sido la señora Meloni y su gobierno los que han hecho declaraciones pues de cariño, de respeto, de apoyo, esas cosas, ¿verdad? También lo hizo Salvini antes que la Meloni, pero ¿y en España qué? En España hubo un tuit miserable que hace la oficina de presidente en funciones, que si lo lees parece que ha tenido un accidente cayéndose por las escaleras de su casa y que le desean lo mejor, y suerte y ánimo a la familia y tal. Pero es normal que el presidente del gobierno de España no visite o no haga acto de presencia ante la familia en el hospital donde un español relevante, que ha sido cargo público, que ha sido un montón de años vicepresidente del Parlamento Europeo, es normal que eso sería lo que hubiera hecho el señor presidente del gobierno en el caso de que el afectado hubiera sido un conmilite, alguien del Partido Socialista. ¿Tan sectario llega a ser el presidente del gobierno? Desde luego. Tan sectario es que pacta con Junts. Y quiero que vean a continuación lo que las juventudes de Junts ya no encontrarán en este tuit, porque lo han borrado. Claro, lo han borrado, pero lo emitieron. Y la voluntad del que emite un tuit va por encima de cualquier otra cosa. Vamos a leer lo que dice el tuit. Este es el camino para destruir al fascismo. Vuelven aquellas épocas en las que cazar esta chusma era un deber. Eso es lo que emiten las juventudes de Junts, el partido con el que el señor Sánchez se acuesta. Bueno, sobre Alejo Vidal Quadras tengo que decirles que el hombre pues va superando una durísima intervención de ese disparo de un arma de grueso calibre en su cara, y que le deseamos lo mejor, por supuestísimo. Al principio lo expresabais algunos de vosotros, lo hago común a todos, no hace falta que redundemos en eso. Esperemos que cacen pronto esa policía que nos preserva de la democracia, cace al asesino. No tengo yo la sensación que sea un sicario, porque miren, los sicarios temen más al que les envía al asesinato que a las consecuencias del asesinato. Razón por la cual, si fallan en el primer tiro, se bajan de la moto o lo que sea y rematan en el suelo a la persona que les han dicho que deben asesinar. Esto tiene más pinta de encargo de servicios, tiene más pinta y se dirige más a lo que hay detrás de algunos servicios que puedan tenerle manía a un Alejo Vidal Quadras, que fue coherente con las libertades también cuando se trató el problema de Irán en el Parlamento Europeo, del cual era vicepresidente, ¿verdad? Su compromiso es histórico, lo conocemos todos, ¿no? Ahora, que le guarden 9 años, que llevaba ya fuera de las actividades en el Parlamento Europeo, le guarden 9 años la lista de encargos, es muy llamativo también. No sé si queréis añadir algo. Pues mire, yo decir que Alejo, la mañana de la Almudena, del 9, le cubrió, como decimos en Castilla, le cubrió con un manto a la Virgen. Esa es la por conclusión. Lo menos venía de misa. Sí, le cubrió con manto a la Virgen porque era una bala de muerte de necesidad. Es decir, si le pega un poquito más arriba, pues hoy estaríamos hablando de otro asunto. O más abajo. O más abajo estaríamos hablando de otro asunto. Es decir, y lo que me sorprende soberanamente es que si hubiera sido otro político, quizá de otro color político, las reacciones tanto del mundo periodístico como del mundo político hubieran sido otras, bien distintas. No, que incluso he escuchado sí, por ahí... Se habló incluso de un robo. Sí, se habló incluso de un robo. Incluso he escuchado por ahí decir que claro, que como él en el Parlamento Europeo había hecho algún trato, no de favor, sino había llevado un mandato, como has explicado tú al principio, del Parlamento Europeo para un grupo muy determinado de Irán, es decir, que era considerado terrorista y que luego no lo fue, bueno, pues daba a entender, ¿no?, que hizo labores, algún periodista lo escuchó esta mañana, como para que ese grupo terrorista, pues como que era un trabajo sucio, ¿no? Oiga, espere, este señor era vicepresidente del Parlamento Europeo. Punto 1. No creo que este señor, por su cuenta y riesgo, se dedique a estas cosas. Eso lo dejó claro ayer la presidenta cumple un Metsola. mandato del Parlamento Europeo en esta dirección. Prueba de ello que sale perfectamente este resultado y que desaparece, creo que fue en el año 97, me parece recordar, desaparece, en el año 17, de la lista de terrorismo, porque realmente lo que el grupo que
de Irán es la oposición en el exterior, o sea, a nadie se le escapa, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende sobremanera es que no haya habido, digamos, más allá que, bueno, pues una palmadita en el hombro diciendo, oye, pues lo sentimos mucho, que se mejore, pues hombre, me parece muy grave que esto ocurra a plena luz del día, en un sitio además muy concurrido como es el barrio de Salamanca, y que nadie se tire de los pelos diciendo qué ha fallado aquí y qué es lo que ha ocurrido realmente. Iñaki. A mí lo primero que me sorprendió de la noticia, o lo que iba, o mejor dicho, de lo que iba acompañado de la noticia, es que se descartaba la motivación política. O sea, y además luego, pero es que lo he vuelto a escuchar hoy. O sea, se está hablando de la pista iraní, pero ¿qué pasa? ¿Que la pista iraní no sería una pista política? O sea, Irán no es una entidad política. Sí, sí, claro. Entonces, esto me sorprende. Es decir, que esa interpretación y ese empeño y esa obstinación en despolitizar este intento de asesinato. Entonces, bueno, yo, además, no, porque es que ya no es un político en activo. No es un político en activo en lo que se refiere a instituciones, pero hoy Vidal Quadras, Alejo Vidal Quadras, es una voz de referencia, es decir, que de referencia en todo lo que ha dicho sobre de oposición a la amnistía y a las maniobras de Pedro Sánchez y de su gobierno, y es una voz de referencia. Bueno, hace unos días envió una carta a diferentes instancias de la Unión Europea señalando las connivencias ideológicas y políticas de miembros del gobierno como Yone Belarra con Hamás y con la interpretación que están haciendo de la guerra en Gaza. Entonces, o sea, es un hombre que por supuesto que es una referencia. Yo, de Vidal Quadras, diría algo más todavía, que en reconocimiento a él, y esto me alegro de habérselo dicho, curiosamente en una conversación que teníamos el día anterior en Arévalo, discutimos en algunos aspectos, porque es lógico, para eso estamos los amigos y para eso estamos los demócratas, para discutir, pero hubo un momento en que yo lo reconocí en la mesa, y es que Vidal Quadras no solamente fue la única verdadera oposición que ha habido por parte del Partido Popular al nacionalismo catalán, sino que además de eso, Vidal Quadras creó en aquellos años un tejido asociativo en Cataluña en el que sobrepasaba con mucho al Partido Popular. Es decir, que un tejido asociativo a través de fundaciones como la Fundación Concordia y de Convivencia Cívica, de la Asociación Convivencia Cívica, que eso hizo que se movilizara muchas personas. Es más, de ese tejido asociativo vidalcuadrista surgió una parte importante de Ciudadanos, si no toda. Es decir, que y esto sobrepasa. En ese sentido, lo repito hoy, porque eso hace que lo reivindiquemos al margen de las militancias que él ha tenido en diferentes formaciones políticas, la del Partido Popular y luego como fundador de Vox, pero sobre todo lo que es Vidal Quadras es una ineludible referencia y un gran demócrata. Vargas. Vidal Quadras, además de amigo nuestro y ser una gran figura política, y sobre todo una gran figura política del Partido Popular. Es con quien ha sido un gran referente en el año 95-96, que yo estaba en mucha actividad política, coincidí con él en un restaurante, con Aznar, Rato y Casco, si no me equivoco, los cuatro solo. ¿Saben? Justo un año antes de que ya venciera Aznar. O sea, y desde luego era uno de los cuatro que mandaba en el Partido Popular, o sea que es una figura política importantísima, porque en Cataluña estuvo como 10 años de presidente, la época más fuerte del PP en Cataluña, contra Jordi Pujol, y ya le acusaba de asuntos tal. Le sacrifica dentro del Partido Popular, porque es una figura del Partido Popular, pero se va a Aznar y se va a Europa hasta 15 años, pero con una relevancia europea tremendo, o sea, por encima del propio Partido Popular. Enormemente querido en el Parlamento Pero que le nombraba el propio Partido Popular a él, independientemente de lo que dijera Aznar
o Mariano Rajoy o quien fuera, porque el Partido Popular tiene una entidad propia dentro de la Unión Europea, y entonces era una enorme figura política de la democracia española y del centro derecha español. Entonces es raro que Feijóo no hubieran hecho un gesto un poco más importante, porque donde se ha estado por lo menos 35 años en el Partido Popular, más que todos estos del verano azul y de los horarios juntos. O sea, que estos siempre han venido ahí a estar de nada para perder todas las elecciones donde les pongas, ¿entiendes? Y este señor ganaba elecciones. O sea, contribuyó enormemente para las elecciones, y en Europa fue una figura dentro del centro derecha, que es desde hace al menos 30 años el primer partido de Europa y el que manda. Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación dentro de lo posible, que no le queden secuelas y que pueda vivir tranquilo lo que le quede de vida y que sea larga. Eso es lo que le deseamos. Bueno, llegamos al punto final del programa en el que yo les tengo que invitar a que participen en todo. Me ha gustado lo de la manifestación de mañana, porque he visto que Vox invita a participar en ella, que Vox va a participar a pesar de que el convocante sea el Partido Popular, y que dice Vox que después de eso invita a los que quieran a dirigir sus manifestaciones a las sedes del Partido Socialista, lo cual también me parece bien, oportuno. Y desde luego, sobre todo tengan la convicción de que solo quedamos los españoles, y los que tenemos que ventilar esta situación somos los españoles de a pie, porque con el Parlamento cerrado, con la investidura en ciernes, con los jueces tal y con no sé cuántos, pues la verdad es que poco podemos contar, David. Muy poco. Nosotros solo quedamos nosotros y somos los que tenemos que alzar la voz. Es decir, porque esto está amañado, y desgraciadamente amañado en Bruselas, que tiene veremos la cosa. Es decir, lo único que podemos hacer los españoles es protestar alto y fuerte. Pues allí os espero ver a todos vosotros y a ustedes también. Allí estaremos mañana, y que sea un éxito, que vaya muchísima gente y que esas imágenes se proyecten al mundo, y que el mundo vea que los españoles no tragamos con esto, que estamos en nuestro derecho constitucional en el decirlo a la hora del día o de la noche que sea y en el lugar que sea, porque para eso pagamos impuestos y somos españoles, ¿no? Pagamos impuestos y somos españoles, ¿no? Y tenemos derechos y libertades que defender. La libertad de no expresión. tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, les deseo un feliz fin de semana en lo que queda y les espero el próximo sábado 10:30 de la noche. Gracias.